Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2299. Casillero número 1, Mazatlán contra Atlas. De los últimos 16 juegos, 7 victorias de Mazatlán, 3 empates y 6 victorias de los rojinegros. De los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Mazatlán y un empate. En la tabla de posiciones, Mazatlán es 14º y Atlas es 15º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, Tijuana contra León. De los últimos 18 juegos, 4 victorias de Tijuana, 4 empates y 10 victorias de León. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de León, una victoria de Xolos y un empate. En la tabla de posiciones, Tijuana es sexto y León es 10º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 3, Pumas contra Tigres. De los últimos 19 juegos, 2 victorias de Pumas, 6 empates y 11 victorias de Tigres. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Tigres y un empate. En la tabla de posiciones, Tigres es quinto y Pumas es octavo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Guadalajara contra Toluca. De los últimos 17 juegos, 7 victorias de Chivas, 7 empates y 3 victorias de los Diablos. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Toluca y 2 empates. En la tabla de posiciones, Toluca es cuarto y Guadalajara es 11º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Monterrey contra el América. De los últimos 24 juegos, 15 victorias de la pandilla, 3 empates y 6 victorias del América. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Monterrey, un empate y una victoria del América. En la tabla de posiciones, Monterrey es primero y América es tercero. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 6, Santos Laguna contra San Luis. De los últimos 13 juegos, 7 victorias de Santos, 2 empates y 4 victorias de San Luis. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del San Luis. En la tabla de posiciones, Santos Laguna es 11º y San Luis es 13º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 7, Tampico contra Cancún. De los últimos 6 juegos, una victoria de Tampico, 2 empates y 3 victorias de Cancún. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Cancún y una victoria de Tampico. En la tabla de posiciones, Tampico es quinto y Cancún es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita y la localía. Casillero número 8, Alavés contra Sevilla. De los últimos 15 juegos, 4 victorias del Alavés, 5 empates y 6 victorias del Sevilla. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Alavés. En la tabla de posiciones, Alavés es séptimo y Sevilla es 12º. En este casillero vamos a optar por la localía y un empate. Casillero número 9, Lazio contra Roma. De los últimos 16 juegos, 6 victorias de la Lazio, 5 empates y 5 victorias de la Roma. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias de la Roma. En la tabla de posiciones, la Roma es sexto y la Lazio es 12º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 4, Torino contra Atalanta. De los últimos 15 juegos, 4 victorias de Torino, 4 empates y 7 victorias de Atalanta. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria de Torino y una victoria de Atalanta. En la tabla de posiciones, Atalanta es séptimo y Torino es 10º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 11, Lens contra Lille. De los últimos 11 juegos, 3 victorias de Lens, 2 empates
y 6 victorias del Lille. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Lille. En la tabla de posiciones, Lille es segundo y Lens es octavo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Auxerre contra Toulouse. De los últimos 8 juegos, una victoria del Auxerre, 2 empates y 5 victorias del Toulouse. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Toulouse. En la tabla de posiciones, Toulouse es décimo y Auxerre es 15º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 13, PSV contra Ajax. De los últimos 21 juegos, 9 victorias del PSV, 4 empates y 8 victorias del Ajax. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Ajax y un empate. En la tabla de posiciones, PSV es segundo y Ajax es tercero. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 14, Santos contra Sao Paulo. De los últimos 21 juegos, 7 victorias de Santos, 5 empates y 9 victorias de Sao Paulo. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Sao Paulo y 2 victorias de Santos. En la tabla de posiciones, Sao Paulo es séptimo y Santos es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 local, casillero 3 visita, casillero 4 visita, casillero 5 local, casillero 6 visita, casillero 7 visita local, casillero 8 local empate, casillero 9 local, casillero 10 visita, casillero 11 visita, casillero 12 empate, casillero 13 triple y casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2299.